Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Aburto. Hoy voy a estarles enseñando cómo hacer una taza, una pana, un bowl, como ustedes le quieran llamar, de manera manual. Y vamos a usar este barro. Vamos a empezar sacando el aire del barro, amasándolo como que vas a amasar pan. Entonces, estamos listos aquí. Entonces el primer paso es hacer pequeñas pelotitas de barro. En este caso más, por ejemplo, como esta pieza. Entonces vamos a hacerla circular. Ya está en forma circular. Entonces el siguiente paso es hacer con mi dedo gordo, manteniéndola ahí, haciendo la forma, presionando hacia abajo para que el barro se vaya expandiendo. Okay. Este es el primer paso. Entonces, como no está parejo aquí, entonces lo que hacemos para que quede plano es damos unos pequeños golpecitos y ya queda en forma plana en la parte de abajo. Después le volteamos y damos unos pequeños golpecitos así, la dejamos caer y ya te queda en esta forma. ¿Por qué te queda en esta forma? ¿Para qué te queda? ¿Cuál es el concepto? Es porque vamos a seguir uniendo barro acá. Y esta parte de aquí te permite, es una parte plana y te permite que el barro vaya quedando en esa parte plana. Entonces, pero como ya en este punto yo necesito irla girando y no quiero estar dañando la parte de abajo, entonces voy a usar una pequeña pieza de plástico cualquiera puede ser, como esto, y esto me va a servir como un torno que puedo girarla sin ningún problema y no se está dañando la parte de abajo. Entonces la hacemos a un lado y vamos a seguir agarrando barro, lo hacemos en esta forma como bolillito, como un rodo, y después le damos con las manos. Entonces ya tenemos esa pieza así, volteemos con la pana y lo que hacemos es rayar la parte de aquí. Y la humedecemos un poquito. Esto nos va a permitir que la pieza de barro que va a ir ahí se adhieran los dos. Ok, entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos poniéndola y presionándola. Cortamos y presionamos. Y ahora lo que estamos haciendo es respaldando, haciendo que el barro se hunda más, pasándole el dedo en esta forma, así. Pueden usar esta pieza de metal. Solo le van haciendo aquí, le van haciendo hacia un lado, hacia arriba,
Pueden usar esa, es una opción. Pueden usar una pieza de madera y irle dando también. Así. O pueden usar esta pieza de silicón. Esta es otra pieza de silicón, nada más que este es un poco más fuerte, este es más flexible. Y pueden irle dando así hacia arriba. Allí, y con la otra vamos a hacerle en la parte de adentro para que vaya, no se mire la marca. Y volvemos al mismo proceso del inicio, de achatando esta parte de aquí, dejándola un poco plana para que entre la próxima pieza que vamos a poner. Ok, entonces volvemos a cortar otra pieza de barro. Vamos a hacer a un lado la pieza que estamos haciendo y vamos a hacer el mismo proceso que hice ahora. Regresamos con la pieza y hacemos lo mismo, rayamos. Y vamos a unirlo ahora la otra pieza. Ok. Vamos a unirlo. Y volvemos a hacer el mismo proceso con los dedos. Un dedo está empujando, cerrando, y el otro mano está sosteniendo adentro para que no se deforme con las fuerzas que ejerce afuera. Entonces, como ya les expliqué, si no pueden con el dedo, entonces usamos la pieza que ya les había enseñado. Silicón. Ok, y así pueden ir haciendo cada vez más alta, adhiriendo más barro. Entonces, ahora vamos a expandirla un poquito usando por dentro. Una vez que ya están un poquito expandidas, pasamos la esponja para borrar las imperfecciones que quedaron adentro. Entonces vamos a usar esta pieza de plástico, o pueden usar una pequeña pieza de madera, y voy a usar esto yo lo tengo aquí muy fácil, entonces lo estoy usando. Entonces procedemos a darle vuelta. Entonces vamos a rectificar el fondo. Vamos a proceder a hacer la parte de abajo, la pata.
Volvemos a hacer el mismo proceso de hacerlo como bolillito, como un roll. Y vamos a instalarlo, a marcar primero. Cortamos el exceso. Y ahí tenemos, ahí está la forma de la pata, pero todavía hay que unirla. Entonces procedemos a medio humedecerlo un poco. Y con el dedo un poco por dentro también. Entonces ahora pasamos la esponja otra vez. Por dentro también. Y pasamos esta pieza así para terminarlo de sellar. Una pieza de silicón vamos a pasarle adentro. El otro disco que tenía, vamos a ponerlo allí, lo golpeamos un poco y damos vuelta a la pieza. Tratamos de despegar este y vamos a rectificar. Cuando estuve tocando la parte de abajo, que cuando estuve haciéndole la pata, entonces se hundió. Entonces vamos a rectificar esa parte, dejarlo plano otra vez por dentro. Ya tenemos formada la taza. El siguiente paso es dejarla secar por un día. Bueno, ahora nuestra pieza ya está seca, un poco seca, entonces vamos a proceder a rectificar las partes que no están muy parejas. Vamos a usar la pieza de metal, silicón, la pieza de plástico para pulir, probablemente estas piecitas de madera, esta es otra pieza con punta de silicón y mi piedra para pulir. Entonces comenzamos con la pieza de metal primero. Vamos a ir en una misma dirección. Ahora vamos a darle lo mismo proceso en una misma dirección. Y puedes hacer el mismo proceso la parte de adentro. Ahora, en vez de usar esta parte de aquí, vamos a usar la parte curva de la herramienta y vamos a hacer este proceso circular. Ahí tenemos la parte de adentro ya preparada, está lista. Entonces en 5 días o de 4 a 5 días ella va a estar seca.
Bueno, ahora nuestras panas que elaboramos ya están bastante secas. Dilataron 10 días más o menos, algo así, para secar. Entonces está preparada para entrar al horno, que para quema de bizcocho, su primer quema se le llama bizcocho, y lo metemos al horno. Va a estarse quemando por 12 a 15 horas y a una temperatura de 1900 grados Fahrenheit. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra pieza ya quemada con su primer quema, está fría, no está caliente, vamos a proceder a aplicarle un tipo de espelma, espelma parecido a espelma de candela, y se lo aplicamos con un pincel y vamos a proceder a aplicárselo en la parte de la pata, podríamos decir, de la pieza, para que el esmalte que vamos a aplicarle no quede pegado allí y que en la placa la pieza no tenga esmalte y no se pegue a la placa. Entonces vamos a proceder a aplicarle el espelma, tiene su nombre especial, se llama Wax Green Resistant, Wax Resistant Green. Sorry for my English. Ok. Entonces con el pincel vamos a darle con mucho cuidado para que no se chorree en el cuerpo. Entonces, esto sirve más que todo para sellar, es un tipo de sellador esto. Sellador sella los poros y hace que el esmalte no se impregne en esa parte donde aplicar. Bueno, eso es todo, ya tenemos aplicado esta parte. Entonces vamos a proceder a mezclar. Ok, ponemos aquí y vamos a usar este tipo de pinza. Es para agarrar la pieza en esta forma y lo metes y sacas rápido, o puedes utilizar tus manos en la parte donde aplicaste el espelma, pones tus dedos y metes y sacas rápido. Entonces vamos a proceder con la pinza, vamos a hacerlo. Vamos a proceder. Este color se llama metallic green, va a salir un color verde. Ok, vamos a proceder. Y rápido lo sacamos. Si se fijan, toda esta parte que está aquí está sí, no agarró el esmalte, que es donde es porque vos apliqué el espelma. Entonces para esa es la función de este químico. Con la esponja rectificamos donde está manchado todavía. Lo ponemos en el plato. Una vez que ya está un poco seca, lo vamos a ubicar en este estante, no sé si lo miran, y en ese estante va a durar un día tal vez, o puede durar 2 horas y puedes meterlo directamente al horno. Bueno, ahora nuestra pieza ya está seca, nuestra pana. Vamos a proceder a meterlo al horno, donde se va a estar quemando a una temperatura de 2165 grados. El cono es cono 5. Entonces vamos a proceder a meterlo, donde se va a quemar por 15 horas. Después de 15 horas
Vamos a esperar un día para que se enfríe y posteriormente lo sacamos. Ya ahorita ya salieron las piezas del horno. Voy a mostrarles cómo quedaron las pequeñas panitas cuando ya con su esmalte ya quemado. Entonces este es la pana. El color es verde, se llama metallic green el esmalte. Es muy suave por dentro y muy suave por dentro. Te sirve como para poner salsa o algún regalo para un amigo. Para mí, voy a explicarle un poquito sobre mi experiencia haciendo artesanía. Vengo de un país que se llama Nicaragua. Tengo poco más de 2 años viviendo acá. Cuando entré aquí venía con mucho estrés por la situación política que hay en mi país todavía en la actualidad. Salí en medio de violencia junto con mi familia, con mi hijo. Y el Centro de Arte me abrió las puertas para de alguna manera yo comenzar a practicar cerámica. Y me ha servido como terapia para ser un poco más relajado, olvidar los problemas, verlos de una manera más positiva y ver que puedo hacer algo positivo en mí. Y muchas gracias por ver el video. Espero que en algún momento ustedes puedan practicar con barro, con cerámica, y que experimenten que el barro, hacer cerámica es un tipo de terapia que te ayuda bastante. Muchas gracias.